que había necesidad de cristianizar a los indios. Según Guamán Poma, estos ya eran cristianos. Explica muchas veces en su obra que en realidad no hubo conquista, que el Tahuantinsuyo fue donado, que los españoles fueron bienvenidos al imperio y que en efecto esto es sumamente importante porque si los españoles fueron bienvenidos al Tahuantinsuyo, al imperio, entonces no hay derecho a una conquista porque no hubo resistencia. Aunque muy devoto de la religión cristiana, Guamán Poma fue enemigo de la Iglesia Católica, porque pensaba que los curas y doctrineros muchas veces violaban las normas que predicaban. El cronista propuso una actitud moral contra la decadencia de su tiempo. Cuando él denuncia los abusos contra los indios, no tiene problemas de mostrar a ciertos personajes, frailes franciscanos o mercedarios o agustinos que están abusando físicamente de los indios, hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido es muy atrevido, ¿no? A mí me llama la atención que a pesar de ser consciente de su censura, de la censura que lo oprime como escritor, él al mismo tiempo es muy atrevido. El extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz poseía una biblioteca de primera categoría, donde se supone que Guamán Poma adquirió su cultura europea durante los años que trabajó como su intérprete. Deben haber sido muy amigos, porque se sospecha que Albornoz habría sido quien le regaló el papel y la tinta para escribir sus crónicas. Recordemos que estos elementos eran caros en el siglo XVII y Guamán Poma necesitó mucho para dibujar y escribir su voluminoso texto. El cronista indio conocía bastante literatura histórica y teológica de su tiempo y muchas obras clásicas. Fue un indio culto que intentó emplear los conocimientos occidentales para reelaborar una interpretación propia de su historia. A diferencia de los otros textos, tiene justamente las imágenes visuales que nos ayudan a decodificar varios enigmas o silencios o a entender mejor ciertas correspondencias, y también nos indica que él tuvo acceso a crónicas ilustradas, a libros ilustrados, porque los modelos de muchas de esas imágenes se encuentran en textos europeos de los siglos XV y XVI, ¿no? Él tuvo acceso a eso. La crónica de Guamán Poma es una obra de crítica, de denuncia social. La suya es una escritura dolorosa, pero que también pretende ser sanadora, ¿no? Y hasta cierto punto salvadora. ¿Qué le duele, qué le molesta tanto a Guamán Poma? El abuso de los corregidores y la corrupción. La corrupción de los funcionarios coloniales, la corrupción de los religiosos, la corrupción de los soldados, la corrupción instalada en ese sistema de gobierno. Parece mentira, ¿no? Han pasado 400 años desde que Guamán Poma hizo su crónica y al parecer las cosas han cambiado poco, porque la corrupción en nuestro país sigue estando presente allí donde posemos nuestros ojos. Guamán Poma repetía siempre la letanía y no hay remedio. ¿Ustedes creen que hay remedio o que no hay remedio? Yo creo que sí hay remedio, pero para que exista verdaderamente tenemos todos que comprometernos con eliminar la corrupción incluso en las cositas más pequeñas. Y no hay remedio, que es un término que él repite mucho, es una frase legal, no solamente utilizada por él, sino por cualquiera que traía una petición o una queja al rey,
Y no hay remedio significa no hay reparación legal. O sea, suceden estos abusos, estos problemas y nadie lo arregla. Denuncia en especial a los jueces que no reconocen los derechos de los indígenas, a los curas doctrineros encargados de las reducciones, cuyo mal ejemplo no contribuye a que los indígenas sean catequizados. Denuncia a los malos funcionarios que en realidad van en contra de la corona española, porque al ser malos funcionarios, al robarle a la corona de impuestos, etcétera, al abusar de la población indígena, pues eso todo redunda en contra de la corona y no en beneficio de esta. Guamán Poma dirigió su crónica al rey de España, Felipe III, a quien pedía resolviera los males que habían caído sobre los Andes a raíz de la conquista. Para seducir al monarca, le ofrecía un tributo muy superior al que ya existía si permitía que los indios se gobernasen solos, de acuerdo a su antigua usanza y con jefes propios que le rendirían suma obediencia como emperador del universo. Eso es una de las características que tiene esta crónica. Él siente como que la presencia de los europeos ha puesto el mundo al revés y no se cansa de repetir de que el mundo está al revés y constantemente está haciendo un conjunto de críticas. Él piensa que la presencia de los europeos ha tergiversado el orden que existía anteriormente. Y entonces él escribe precisamente este documento como una especie de carta al rey. Él concibe al rey de España como si fuera un monarca divino, como si fuera un inca. ¿Cuál era el proyecto político de Guamán Poma? Él propugnaba la autonomía de los indios y se oponía al gobierno directo de los europeos y los funcionarios coloniales. Sin embargo, no le interesaba romper el vínculo con el rey de España. Guamán Poma también estaba en contra del mestizaje porque decía que a la larga provocaría la desaparición del indio puro y por lo tanto el orden consistiría en separar a españoles de indios. La gran preocupación de Guamán Poma es ¿y se acaban los indios?, ¿no? Entonces él se pronuncia en contra de lo que pudiéramos, en contra del mestizaje y cree que cada uno, cada grupo, cada etnia debe tener un compartimento estanco donde debe conducir su vida, ¿no? Pero por otro lado también en cuanto a los esclavos, o sea, tenemos esta dualidad entonces, la idea de preservar al grupo indígena, la idea de no mezclarse con europeos o africanos que llegan, porque entonces, según Guamán Poma nos explica, la cultura se va diluyendo. El problema del mestizaje para él, del mestizaje racial, es que la raza indígena se acaba, hay una posibilidad de exterminación.
El punto de vista político de Guamán Poma se puede resumir fácilmente. Se opone al gobierno directo de los europeos sobre los andinos y busca, en cierto sentido, una forma de autonomía. Entonces, su crónica es una carta al rey, porque piensa que él tiene poder para resolver a favor de la nacionalidad andina, nacionalidad que se había formado a raíz de la colonia en oposición al gobierno directo de los españoles. Y él tiene la esperanza que transmitiéndole los problemas que existen en estas tierras, este rey de España, en su capacidad de monarca supremo, tiene la capacidad de poder restablecer el orden. Y para él, la única manera de poder restablecer el orden es separar a los indios de los españoles. Porque juntos solamente traen el caos. Separados sí podría mantenerse la convivencia. Guamán Poma trabajó como escribano de indios, redactando los textos legales que los andinos presentaban ante las autoridades españolas. Durante varios años estuvo envuelto en pleitos legales, frecuentemente por la tierra. Y en uno de estos juicios perdió su propia hacienda y sus derechos como curaca. Decidió escribir su famosa y monumental crónica cuando él mismo fue víctima de los abusos que tanto denunciaba. ¿Qué pasó? Un funcionario español lo despojó de sus tierras y se las entregó a indios chachapoyas en premio por su colaboración con los españoles. Guamán Poma entró en litigio y no solamente perdió sus tierras, sino que además fue condenado a 200 azotes y fue expulsado de Huamanga. Él participó en un juicio de tierras en las tierras de Chiara, en lo que es hoy Ayacucho, ¿no? en el distrito de Huamanga, y el funcionario español en cuestión de la zona le adjudicó esas tierras como premio a indios chachapoyas que venían pues de otra zona del Perú, y se las otorgó como premio por su colaboración con los oficiales españoles. Lo que el oficial español no consideró, no tuvo en cuenta, es que esas tierras ya estaban adjudicadas, le pertenecían a la familia de Guamán Poma Ayala y a la familia de otro personaje indígena. En medio de la pobreza y la desgracia, Guamán Poma comenzó la redacción de su crónica. Esta crónica tiene 3 partes. La primera contiene una historia legendaria del Perú antiguo, desde la creación bíblica hasta el reinado de Huayna Cápac. La crónica está dividida en 3 partes muy distintivas, ¿no? La primera parte es lo que él llama Nueva Crónica, que es la historia de los incas y del mundo andino anterior a la conquista. En Nueva Crónica, él utiliza una serie de discursos históricos, tiene mucha influencia europea, hay discurso bíblico en el sentido que habla de la creación del hombre, por ejemplo, hace alusiones a Adán y Eva, o lo que habría sido el equivalente a Adán y Eva en el mundo andino, y luego procede a hablar de la sociedad inca, habla de toda la dinastía inca, de los reyes y de las reinas, pero también hace una descripción, es una descripción de cómo funcionaba la sociedad inca, que la presenta como una sociedad ideal, ¿no? Utópica. Y eso cumple una función importante porque va a ser la plataforma o el punto de referencia o el modelo, ¿no? de reforma que él va a proponer en la segunda parte.